Buenas noches. Y antes de que sigas escuchando, déjame advertirte algo. Hay historias que parecen hechas de aplausos, de luces, de ovaciones interminables, pero que cuando uno se atreve a mirarlas de cerca, revelan grietas tan profundas que cambian para siempre la forma en que entendemos a sus protagonistas. Esta es una de ellas. Esta es la historia de Lola Beltrán, pero no la que conoces. Durante décadas, su voz fue considerada un símbolo nacional. Cuando interpretaba Paloma Negra, no solo cantaba, desgarraba. Era la mujer que llevaba el alma de México en la garganta, la que conquistó escenarios como el Palacio de Bellas Artes y se ganó el respeto en capitales donde pocos artistas latinoamericanos lograban entrar. Desde París hasta Nueva York, su nombre era sinónimo de grandeza. Pero mientras el mundo la elevaba, su vida privada comenzaba a fracturarse en silencio. Lo inquietante no es solo lo que ocurrió, sino lo que permaneció oculto durante tanto tiempo. Porque detrás de esa figura monumental existía una mujer marcada por contradicciones profundas, disciplina férrea y vulnerabilidad extrema, fe religiosa y tormentas emocionales, éxito absoluto y una soledad que crecía sin testigos. Desde sus orígenes en Rosario, Sinaloa, su historia ya estaba atravesada por una especie de desorden simbólico. Ni siquiera su fecha de nacimiento es completamente clara. Ese detalle, aparentemente menor, anticipa algo más grande. Una vida donde la verdad y la narrativa pública nunca coincidieron del todo. Criada con valores estrictos, educada en un entorno religioso, soñaba con una vida sencilla, lejos del escenario. Pero el destino, o tal vez la obstinación, la empujó hacia un camino que la convertiría en leyenda. Sin embargo, el ascenso tuvo un costo. La industria no solo exige talento, exige sacrificio, resistencia emocional y muchas veces silencio. Y Lola Beltrán aprendió a callar. Cayó fracasos sentimentales, como su primer matrimonio borrado de la memoria pública. Cayó conflictos internos, inseguridades que no podían mostrarse frente al público que la idolatraba. Y, sobre todo, aprendió a sostener una imagen impecable mientras su mundo personal se volvía cada vez más inestable. Su relación con Alfredo Leal fue, en muchos sentidos, el reflejo de esa dualidad. Dos personalidades intensas, dos figuras públicas atrapadas en un vínculo que, lejos de ser un refugio, se convirtió en un espacio de tensión constante. Las discusiones, los excesos, el desgaste emocional. Todo eso coexistía con las apariciones públicas cuidadosamente construidas. Para el espectador, eran una pareja icónica. Dentro de casa, la historia era otra. Y en medio de ese caos nació su hija, María Elena Leal, una niña que creció en la sombra de una madre ausente, no por falta de amor, sino por una vida que no dejaba espacio para detenerse. Aquí es donde la narrativa comienza a volverse incómoda. ¿Qué significa ser hija de una leyenda? ¿Qué se sacrifica cuando una madre pertenece más al público que a su propia familia? Las giras interminables, los compromisos internacionales, la presión por mantenerse en la cima. Todo eso construyó una distancia emocional difícil de medir. Y en esa distancia, otras figuras ocuparon espacios clave en la vida de la niña. Familiares, cuidadores, presencias que con el tiempo adquirirían un peso inquietante en la historia. Porque hay algo que pocas veces se dice en voz alta: el éxito no protege del dolor. Al contrario, muchas veces lo oculta mejor. A medida que avanzaban los años, la imagen de Lola Beltrán se consolidaba como intocable. Era la grande, la voz que había abierto puertas para generaciones enteras. Pero en lo privado las grietas se ensanchaban, la soledad se volvía más densa. Las decisiones, algunas impulsivas, otras desesperadas, comenzaban a tener consecuencias que no se verían hasta mucho después. Y entonces llegamos a uno de los puntos más complejos de esta historia: la necesidad de llenar vacíos emocionales, la maternidad incompleta, las pérdidas, los deseos no cumplidos. Todo eso fue moldeando elecciones que en su momento pudieron parecer soluciones, pero que con el tiempo revelarían otra cara. Aquí es donde el relato deja de ser una biografía tradicional y se convierte en algo más incómodo.
Una reflexión sobre lo que ocurre cuando la vida pública devora a la vida privada, cuando el aplauso tapa preguntas, cuando la imagen perfecta impide ver lo que realmente sucede puertas adentro. Porque años después de su muerte, surgieron declaraciones que sacudieron esa imagen construida durante décadas. Testimonios que apuntaban a dinámicas familiares complejas, a silencios prolongados, a situaciones que nunca fueron confrontadas en su momento. No se trata de repetir acusaciones sin contexto, sino de entender algo más profundo, cómo el silencio puede convertirse en un mecanismo de supervivencia y al mismo tiempo en una bomba de tiempo. El verdadero impacto de esta historia no está en el escándalo, sino en la comprensión, en reconocer que incluso las figuras más admiradas pueden estar atrapadas en estructuras que no saben o no pueden romper, que el éxito no garantiza claridad emocional, que la fama, lejos de resolver conflictos, muchas veces los posterga. Y así llegamos al punto final, el más difícil de aceptar. Lola Beltrán no fue solo una leyenda, fue también una mujer que vivió rodeada de decisiones complejas, silencios pesados y realidades que nunca llegaron a resolverse completamente. Tal vez por eso, cuando hoy escuchamos su voz, algo cambia. Ya no es solo admiración, es otra cosa. Una mezcla de respeto, melancolía y una pregunta que queda flotando. ¿Cuántas verdades pueden esconderse detrás de una voz que parecía decirlo todo? Hablar de Lola Beltrán es, para muchos, evocar la grandeza absoluta de la música ranchera. Una mujer que dominó escenarios, que hizo llorar a multitudes, que convirtió su voz en un símbolo nacional. Pero detrás de esa figura imponente, envuelta en aplausos y luces, existía otra realidad mucho más frágil, más incómoda y profundamente humana. Porque mientras el mundo la veía triunfar, Lola estaba atrapada en una contradicción silenciosa. Cuanto más crecía su fama, más se debilitaban los cimientos de su vida personal. Las giras interminables, los compromisos internacionales, la presión de sostener una imagen impecable. Todo eso tenía un costo. Y ese costo no siempre se pagaba en los escenarios. En su casa, lejos de los reflectores, se desarrollaba una dinámica familiar compleja, marcada por la ausencia emocional. No por falta de amor, sino por agotamiento, porque Lola no solo era artista, era madre, figura pública, sostén económico, símbolo cultural. Y en ese intento de serlo todo, algo empezó a fracturarse. Las señales estaban ahí, pero eran sutiles. Gestos, silencios, incomodidades que nadie quiso interpretar. O tal vez nadie supo cómo hacerlo. En medio de una familia extensa, donde la confianza se daba por sentada, se escondía una verdad que tardaría décadas en salir a la luz. Una verdad que no solo implicaba dolor, sino también una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando el éxito impide ver lo que más importa? Al mismo tiempo, la imagen pública de Lola alcanzaba su punto más alto. Programas de televisión, colaboraciones con los grandes nombres de la música, homenajes en los recintos más prestigiosos. Todo parecía indicar que estaba en la cima, pero esa cima era solitaria. Testimonios cercanos hablarían después de noches largas, de copas vacías, de una mujer que tras bajarse del escenario no encontraba la misma fuerza para enfrentarse a sí misma. La voz que conmovía a un país entero se quebraba en la intimidad de su hogar. Y esa dualidad, la diva invencible y la mujer vulnerable, fue creciendo hasta volverse insostenible. Hay algo particularmente perturbador en esta historia. La posibilidad de que Lola intuyera que algo no estaba bien, y aún así no pudiera o no quisiera enfrentarlo. No por indiferencia, sino por desgaste, porque a veces, cuando el cuerpo y la mente están al límite, mirar de frente ciertas verdades exige una energía que simplemente ya no existe. Y entonces llega el momento en que todo se detiene. El final de Lola no fue solo el cierre de una carrera extraordinaria, sino el inicio de una tormenta que llevaba años gestándose. Su partida dejó preguntas sin responder, heridas abiertas, y un conflicto familiar que estallaría con una intensidad inesperada.
Lo que vino después no fue un homenaje unánime ni una despedida en paz. Fue una batalla, disputas legales, tensiones acumuladas, decisiones cuestionadas. Durante años, su legado no se celebró, se disputó, como si incluso después de su muerte, Lola no pudiera descansar del todo. Pero quizá lo más duro no es el conflicto en sí, sino lo que revela. Porque nos obliga a mirar más allá del mito, a entender que incluso las figuras más grandes pueden cargar con errores, omisiones, límites humanos. Y ahí está el verdadero punto de quiebre de esta historia. No se trata de juzgar a Lola Beltrán, sino de comprenderla. De aceptar que detrás de cada ícono hay una persona que lucha, que falla, que se cansa, que el aplauso no siempre protege y que la fama, lejos de resolverlo todo, a veces solo amplifica lo que ya está roto. Al final, lo que queda no es solo su música, que sigue siendo inmortal, sino una lección incómoda pero necesaria. El éxito no sustituye la presencia, ni el reconocimiento llena los vacíos que se dejan en casa. Y tal vez, solo tal vez, entender eso nos permite escuchar su voz de otra manera, no como la de una leyenda intocable, sino como la de una mujer que, en medio de todo, hizo lo que pudo con lo que tenía. Hablar de Lola Beltrán es hablar de una voz que definió una época, de una figura que llevó la música ranchera a escenarios donde pocos artistas latinoamericanos habían llegado. Pero detrás de esa imagen majestuosa, la mujer que cantaba con una intensidad casi dolorosa, existía un entramado de tensiones, decisiones incompletas y heridas invisibles que terminaron por explotar mucho después de su muerte. Cuando Lola falleció, dejó más que un legado artístico, dejó un vacío legal, emocional y familiar. No actualizó su testamento. No dejó por escrito lo que en vida parecía evidente en sus gestos. Y en ese espacio ambiguo, donde los afectos no coincidían con los documentos, comenzó una batalla que revelaría lo peor de la condición humana cuando el amor se mezcla con el dinero. Mientras el país rendía homenaje a la artista, con despedidas solemnes, música en vivo y lágrimas públicas, en privado comenzaba otra historia. Una historia menos noble. Propiedades, cuentas bancarias, objetos de valor. Todo pasó rápidamente a manos de quien legalmente figuraba como heredera. Pero lo inquietante no fue la herencia en sí, sino la velocidad con la que se transformó en liquidación. Casas vendidas, joyas dispersadas, recuerdos convertidos en cifras. Como si borrar el rastro material de Lola fuera también una forma de reescribir su historia. Y aquí aparece una de las figuras más trágicas de este relato. Un joven que había sido llamado hijo en los últimos momentos de la cantante, pero que no tenía respaldo legal para sostener ese vínculo. Su lucha no fue solo por dinero. Fue sobre todo por reconocimiento, por identidad, por la validación de una relación que había existido en lo cotidiano, pero no en los papeles. Durante años, ese conflicto se transformó en un proceso judicial largo, desgastante, casi inhumano. 14 años de litigio no solo desgastan recursos, desgastan la memoria, la dignidad y la idea misma de familia. La posibilidad de exhumar el cuerpo de Lola para pruebas de ADN no fue solo una estrategia legal. Fue el símbolo más brutal de hasta dónde puede llegar una disputa, cuando el afecto ha sido sustituido por la desconfianza. Pero incluso ese conflicto, que ya parecía el punto más oscuro, no era el verdadero núcleo de la tragedia. Porque mientras el mundo discutía sobre herencias y tribunales, otro secreto, mucho más profundo, permanecía enterrado. Un secreto que no tenía que ver con propiedades, sino con una infancia marcada por el miedo y el silencio. Años después, una confesión pública sacudió todo lo que se creía saber. Una revelación breve, directa, sin adornos. La violencia no venía de fuera, venía de dentro, de ese espacio que debería haber sido seguro, la familia. Y lo más devastador no fue solo el hecho en sí, sino la razón por la que se mantuvo oculto durante tanto tiempo. El silencio no fue casual, fue una elección dolorosa, una forma de protección. Porque hablar habría significado destruir a una madre que ya cargaba con sus propias batallas. La presión de la fama, la soledad, las tensiones personales. Así, una niña decidió callar para no añadir más peso a quien admiraba.
Ese es el tipo de contradicción que rara vez se ve desde fuera, el amor que obliga a ocultar el dolor, la lealtad que se convierte en prisión. Y entonces todo adquiere un nuevo significado. Las canciones, la intensidad. Esa manera casi desgarradora de interpretar ciertas letras. Lo que el público percibía como talento o sensibilidad artística podría haber sido también una resonancia inconsciente de una tragedia que ocurría demasiado cerca, sin que nadie lograra verla. Hay algo profundamente perturbador en esa idea. Una artista cantando sobre el dolor, mientras ese mismo dolor habita en su propia casa, invisible, innombrable. La hija, por su parte, intentó construir su propio camino. Subirse a un escenario, tomar el micrófono, continuar el legado. Pero no todos los legados son livianos. Algunos pesan, algunos ahogan. Y cada intento parecía romperse contra una barrera interna imposible de explicar desde fuera. Porque hay heridas que no desaparecen con el tiempo, solo se transforman, se esconden, esperan. Y cuando finalmente salen a la luz, no solo cambian la percepción del pasado, obligan a reinterpretarlo todo. Al final, esta no es solo la historia de una gran cantante, es la historia de una familia atravesada por silencios, de una herencia que fue mucho más que económica, y de una verdad que tardó demasiado en ser dicha. Quizás el verdadero legado de Lola Beltrán no está solo en su voz, sino en lo que su historia nos obliga a reconocer. Que detrás de cada figura pública hay un mundo privado complejo, lleno de contradicciones, donde la gloria y el sufrimiento pueden coexistir sin que nadie lo note. Y tal vez, solo tal vez, comprender eso nos hace mirar a las estrellas con menos idealización y con mucha más humanidad. Porque detrás del nombre de Lola Beltrán, la voz inmensa que elevó la canción ranchera a escenarios internacionales, existe una historia que no encaja del todo con los homenajes, las estatuas y los aplausos eternos. Una historia donde el silencio pesa más que cualquier ovación. Durante décadas, la imagen pública de Lola fue impecable. La intérprete majestuosa, la mujer fuerte, la figura casi sagrada de la cultura mexicana. Pero esa narrativa, cuidadosamente sostenida por los medios y por su entorno más cercano, dejó fuera algo esencial: la complejidad emocional de una mujer que vivía atrapada entre lo que representaba para el mundo y lo que ocurría dentro de su propia casa. Aquí es donde empieza la grieta. No es solo la historia de una herencia disputada durante años en tribunales, ni de conflictos familiares que salieron a la luz demasiado tarde. Es, sobre todo, la historia de un sistema de silencios, un mecanismo invisible que se transmitía de generación en generación, donde el dolor no se hablaba, se ocultaba y se normalizaba. En el centro de todo está una contradicción difícil de ignorar. Cómo una mujer capaz de emocionar a millones con su voz no logró, o no pudo, proteger completamente a quienes tenía más cerca. La presión de la fama no es un concepto abstracto, es una fuerza real que moldea decisiones, que impone máscaras, que obliga a sostener una imagen incluso cuando la vida personal se desmorona. En el caso de Lola, esa presión parece haber construido una especie de doble vida emocional. Por un lado, la artista admirada. Por otro, una mujer que intuía que algo no estaba bien, pero que no logró detenerlo a tiempo. En sus últimos meses, hay indicios inquietantes. Personas cercanas relataron que comenzó a organizar aspectos de su patrimonio, a dejar instrucciones, a intentar proteger a uno de sus hijos en una situación vulnerable. No alcanzó a formalizarlo. La muerte llegó antes, pero ese gesto, incompleto, urgente, sugiere algo más profundo, una intuición. Como si, en algún nivel, Lola percibiera que el equilibrio familiar estaba a punto de romperse definitivamente. Y sin embargo, mientras esa intuición crecía, dentro del mismo entorno familiar persistían dinámicas perturbadoras, presencias incómodas que nadie cuestionaba abiertamente, relaciones que, vistas en retrospectiva, revelan una normalización del conflicto y del daño que resulta difícil de asimilar. Ahí es donde la historia se vuelve más incómoda. Porque no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que no se dijo, de lo que se obligó a callar, de lo que se disfrazó de normalidad durante años. Una de las figuras más afectadas por ese silencio fue su propia hija,
quien durante décadas cargó con una experiencia que no pudo verbalizar. No por falta de verdad, sino por falta de espacio. En familias donde el prestigio y la imagen pública pesan más que la vulnerabilidad, hablar puede convertirse en una forma de traición. Y así, el silencio se convierte en herencia. Lola, según múltiples testimonios indirectos, también había aprendido a callar sus frustraciones personales, sus conflictos afectivos, incluso sus propias heridas. Ese modelo, sonreír, actuar, seguir adelante, fue transmitido como una forma de supervivencia. Pero lo que protege hacia afuera, a menudo destruye por dentro. Mientras tanto, otro hijo, adoptado años atrás, crecía en una posición frágil dentro de esa misma estructura. Sin el respaldo biológico que en muchas familias aún define jerarquías invisibles, su lugar dependía más del afecto que de la legitimidad social. Y cuando la figura central, Lola, desapareció, esa fragilidad se hizo evidente. Lo que siguió fue una batalla legal larga, desgastante, que en apariencia giraba en torno a bienes materiales, pero que en el fondo escondía algo mucho más profundo. La lucha por el reconocimiento, por la pertenencia, por el derecho a ser considerado hijo en todos los sentidos. Y aquí es donde todas las piezas encajan de forma inquietante. Porque al observar la línea temporal, los años en que ocurrieron ciertos hechos dentro de la familia, el momento en que Lola decidió adoptar, los silencios que se mantuvieron durante décadas, emerge una posibilidad que muchos cercanos han insinuado, pero pocos se atreven a decir en voz alta, que esa adopción no fue solo un acto de amor, sino también una forma de escape emocional, una segunda oportunidad, un intento quizás inconsciente de reconstruir algo que ya sentía perdido. ¿Casualidad? Tal vez. O una reacción instintiva ante una realidad que no lograba comprender del todo. La respuesta probablemente nunca será absoluta. Pero lo que sí queda claro es que la historia de Lola Beltrán no puede reducirse a su legado artístico. Sería injusto y también incompleto, porque su vida encarna una verdad incómoda. Incluso las figuras más admiradas pueden estar rodeadas de silencios peligrosos. Incluso las voces más poderosas pueden quedarse sin palabras en lo íntimo. Y quizá ese sea el verdadero desenlace de esta historia. No una caída, no una revelación escandalosa, sino una comprensión más madura, más humana. Lola no fue solo un ícono, fue una mujer atravesada por contradicciones, por decisiones difíciles, por contextos que la superaban. Una mujer que, como muchas otras, hizo lo que pudo con lo que tenía. Y que dejó sin quererlo una herencia emocional tan compleja como su legado musical. Y ahora que conoces esta otra cara, la pregunta ya no es quién fue Lola Beltrán en el escenario, sino quién fue realmente cuando se apagaban las luces. Cuando se pronuncia el nombre de Lola Beltrán, la memoria colectiva responde casi de inmediato. Una voz imponente, una figura envuelta en la elegancia del folclore mexicano. Una mujer capaz de cantar frente a presidentes y reyes como si el mundo entero fuera su escenario natural. Pero detrás de esa perfección cuidadosamente construida existía una grieta silenciosa. Una que no se escuchaba en los aplausos ni se veía en las fotografías. El 24 de marzo de 1996, la escena fue tan cotidiana como devastadora. Una mesa, un tenedor aún en la mano, una conversación suspendida para siempre. La muerte llegó sin aviso, sin tiempo para preguntas, sin espacio para verdades. Y en ese instante final quedó flotando algo más inquietante que la propia muerte. Todo lo que nunca se dijo. Porque mientras el público veía a una artista consagrada, la realidad íntima parecía moverse en otra dirección. La distancia física, los viajes, las giras, los compromisos, no solo alejaba a Lola de su hogar, también construía un vacío que nadie se atrevía a nombrar. En ese silencio su hija crecía, aprendiendo demasiado pronto que callar podía ser una forma de proteger. La paradoja es brutal. Una mujer que dedicó su vida a dar voz al dolor de millones, sin saber que el dolor más urgente estaba creciendo dentro de su propia casa. La presión mediática, ese monstruo invisible que alimenta y devora a partes iguales, hizo su trabajo.
La imagen de Lola Beltrán no podía resquebrajarse. Era necesario mantenerla intacta, la diva fuerte, la madre ejemplar, el símbolo cultural. Y como tantas veces ocurre, la narrativa pública terminó imponiéndose sobre la verdad privada. Nadie quería ver más allá del mito. Pero los mitos, cuando se sostienen demasiado tiempo, comienzan a pesar. Hay un precio que rara vez se menciona cuando se habla del éxito, el de las ausencias, las habitaciones vacías, las conversaciones postergadas, los secretos que crecen en la oscuridad porque nadie se atreve a encender la luz. En el caso de Lola, ese precio parece haber sido especialmente alto, no en forma de escándalo público, al menos no en su momento, sino como una acumulación lenta, silenciosa, casi invisible. Hasta que ya fue demasiado tarde. El día de su entierro, las calles se llenaron de mujeres. Mujeres que no conocían los detalles ocultos, que no sabían de tensiones familiares ni de heridas profundas. Para ellas, Lola era la voz que las había acompañado en sus propias tragedias. La pérdida, el abandono, la nostalgia. Y mientras entonaban sus canciones, enterraban algo más que a una artista. Enterraban una parte de sí mismas. Esa es la otra cara de la fama. El público proyecta en el ídolo sus propias emociones, mientras el ídolo, en silencio, lidia con las suyas. Con el paso del tiempo, las versiones comenzaron a emerger. No como titulares estridentes, sino como confesiones fragmentadas, cargadas de dolor y de años de silencio. La familia, ese espacio que debería ser refugio, empezó a mostrarse como un territorio complejo, lleno de zonas grises. Y entonces surgió la pregunta incómoda: ¿qué sabía realmente Lola? ¿Y qué nunca llegó a saber? La respuesta quizás es lo más trágico de todo. Porque hay algo profundamente humano y profundamente doloroso en la idea de haber vivido sin conocer la verdad más importante de tu propia historia. De haber amado, confiado, protegido, sin ver el peligro que estaba más cerca de lo imaginable. Hoy, décadas después, la figura de Lola Beltrán sigue siendo venerada. Su tumba recibe flores, su voz sigue sonando, su legado permanece intacto en la superficie. Pero bajo esa superficie hay una narrativa más compleja, más incómoda, más real. Una narrativa que no destruye su grandeza, pero la redefine. Al final, esta no es solo la historia de una cantante legendaria. Es la historia de una madre, de una hija, de una familia atravesada por silencios. Es el reflejo de algo que ocurre en muchos hogares, verdades que se esconden para no romper lo que parece perfecto, hasta que ese silencio se vuelve insoportable. Y ahí está el verdadero punto de quiebre. Porque el público puede perdonar las imperfecciones, pero lo que realmente deja cicatrices es lo que nunca se dijo, lo que quedó atrapado entre el amor y el miedo, lo que se sacrificó en nombre de una imagen. Quizás, si algo nos deja esta historia, es una advertencia tan simple como urgente. Las palabras que no se dicen a tiempo no desaparecen, se transforman en peso. Un peso que alguien tarde o temprano tendrá que cargar. Y a veces, solo a veces, ese alguien es quien menos lo merece.